Estás en sintonía de Luxor Computer. En breves segundos iniciamos. Hoy es un día histórico y quiero darles a ustedes esta información porque hoy ha pasado algo sumamente importante. Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, las cosas están cambiando en el mundo de la criptografía. Y nosotros como usuarios de One Ecosystem tenemos un token ERC20 fundado en Ethereum y desplegado en la blockchain de Polygon al día de hoy. Ese proceso se cierra, adivinen qué, en 14 a 13 días. Y es muy importante que tú hagas el salto si quieres utilizar tus One con lo que viene en este 2024. Hoy quiero darles una noticia muy importante y quiero decirles que Bitcoin superó los $70,000. Como pueden ver aquí, la noticia está circulando por todas partes del mundo. Esto era algo de esperar. Todavía no se ha dado el halving y ya Bitcoin está por los 70,000. Quiere decir que vienen grandes cambios. ¿Y tú que tienes algún tipo de criptomoneda? Ya sea un stablecoin o puede ser una criptomoneda estándar, de estas que suben y bajan. ¿Cómo está el precio de tu criptomoneda al día de hoy? Para aquellos que tienen One se preguntarán, ¿subirá nuestro One o se mantendrá en el mismo precio? ¿Qué creen ustedes? Bueno, esto es una realidad que está sucediendo al día de hoy con el mundo de las criptomonedas. Vamos a observar cómo está el panorama y todo se ve verde. Miren a Ethereum que va para los 4,000. Se lo estoy diciendo. Estas cosas van demasiado rápida. Bitcoin ya va a llegar a la luna y sigue su camino, se va para Marte. Esto no lo para nadie. Claro, eventualmente dará un giro en Marte y pasará por la luna nuevamente. Pero cuando llegue al planeta Marte, podríamos estar observando un Bitcoin rayando casi los $115,000. No doy consejo de inversión porque yo no soy un broker, yo soy un productor de televisión, un guionista, un cineasta, un técnico de computadoras Apple por más de 28 años. Reparo toda la línea de productos de ellos. Eso es lo que yo soy. Un youtuber. Alguien que da información. Y bueno, pertenezco al proyecto One Ecosystem. Además, soy country manager de este país, Panamá. Y estamos aquí para servirles a todos ustedes. Bitcoin se fue. ¿Qué puedes hacer tú? Nada. Lo que sí he escuchado por allí es que mucha gente está adquiriendo altcoins, ahora que están ahí más o menos aceptables, porque ellas también van para arriba en los próximos 10 días. Siempre les digo esto, que Bitcoin es como un dragón. Él sube y después baja. Y en ese proceso, cuando va a subir, la cola del dragón que está por acá atrás son las altcoins y ellas también van a subir. Pero bueno, ¿qué pasa con One? ¿Subirá o no bajará o qué pasará? Hasta el momento la única información que yo tengo es una que nos dio Mike Loan hace mucho tiempo, comienzo de año, y era que One va a ser estable al precio que está al día de hoy en el mercado. Y quiero decirles que One también está en su trading, ahí está haciendo su pool de Uniswap todo el día de ayer. Hoy también ha estado operando. Voy aquí al portal de yo soy one.com, aquí lo pueden ver. Hay operaciones que el sistema está realizando y me parece muy interesante, ¿no? Que ha estado en una actividad constante. Eventualmente, cuando ya todo esté automatizado, esto no va a parar, va a ser todos los días, va a ser así, tan, 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 fluido, fluido, fluido. Y el pool irá creciendo, creciendo, creciendo.
Y un pool de esto fácilmente en pocos meses puede llegar a 250 millones de dólares valorados, pues en dólares como reserva para intercambio. ¿Sabían eso? Estos pools de Uniswap son sumamente poderosos y la SEC Terminator quiere regular esos pools y adivinen en cuántos los quiere regular, que no pasen de 50 millones. Una vez que el pool llega a 50 millones, ahí se tiene que trancar. El exchange o la plataforma que ofrezca el servicio tiene que cortar y aguantar eso allí. ¿Ok? Eso en Estados Unidos. En todos los otros países del mundo hay pool que se van arriba de los 250 millones, 500 millones, 600, 800 millones. Mucha gente entrando, poniendo su activo digital para que le genere ingresos, ¿no? ¿Ok? Como cualquier persona que tiene mucho dinero lo pone en activos en fiat, ya sea que compra acciones de alguna compañía o que los ponga a un plazo fijo o los mueva a un banco en particular que le da una mejor tasa y así sucesivamente. Voy con las preguntas porque este video es bastante corto. Quería darles a ustedes esa información porque Bitcoin se fue. Pero antes de entrar a responderles algo, observen esto, miren. Aquí en el CoinMarketCap, si yo me acerco, vamos a ver si me deja. Ajá. Ok, vamos por acá. Acá hay unas fechas, ¿ven? Que yo quiero que observen. Miren esta fecha que está aquí. Allí dice ¿cuánto? 869.646. Pero puede ser que haya rayado así rapidito los 70.000. Y en su historia, si observamos la historia de Bitcoin, vamos a observar que por acá estuvo el otro pico, ¿eh? 64.863, quizás rozó, pero nunca llegó a los 70.000. Al día de hoy, pues tenemos esta gran realidad y llegará a los 72.000 en los próximos días. Puede ser que en este fin de semana nos dé la sorpresa la criptomoneda madre. ¿Tú quieres entrar en este proyecto? Ya este proyecto se fue. Esto era para aquellos que entraron cuando Bitcoin costaba 3, 4, 5 dólares y nunca jamás tocaron ese activo. Lógico, eso nunca sucedió con aquellos que no fueron holder de Bitcoin. Y una vez que Bitcoin llegó a los 100 dólares y tú tenías 1000 unidades de esa, lógico, lo que hiciste fue cambiarlo. Pasó a otras manos que compró esos 1000 Bitcoin y esperó. Y cuando el Bitcoin llegó a 1200, decidió también cambiarlos. Y eso pasó a otra mano. Y así sucesivamente. Pero hay compañías y hay personas que al día de hoy no han vendido ni un Bitcoin y siguen comprando. A pesar de que está subiendo, siguen comprando. Porque ellos saben que Bitcoin puede llegar en los próximos años a cifras enormes y nadie lo va a parar. El algoritmo interno de Bitcoin fue diseñado para eso, para subir y bajar, subir y bajar. El algoritmo interno de One, hasta donde tengo entendido, no es así, es un stablecoin y ese algoritmo dentro de ese contrato inteligente es lo que le va a dar su precio al día de hoy, como está en el CoinMarketCap, y ser un precio sostenido en el tiempo. Quiere decir que esto no va a variar, se va a mantener en el tiempo y por eso yo tengo mi teoría de que el precio de OES, cuando sea público, adivinen qué, puede estar rondando los 100 dólares. Esa es mi teoría. Eso no lo ha dicho la compañía, lo estoy diciendo yo como youtuber. Es mi opinión, es mi cálculo. Otro por allí me mandó un chat diciendo, Eric, esto puede irse a 120 según el cálculo que él hizo, ¿no? Pero supongamos que llegue a 100. Bueno, sería genial, ¿no? Sería una gran sorpresa. Pero lo peor que puede pasar sería que bajara a 20, pero eso no va a suceder, porque la compañía está bien clara y dice, el precio mínimo va a ser este que están viendo.
no va a bajar de ahí, el precio va a ser sostenido. Cuidado que lo suben. Pudiera ser que lo suban a 50. No sabría decirles, pero lo ideal sería que fuera esa cifra que yo les dije, $100. Vamos a pensarlo, a visualizarlo, a decretarlo, para que cuando eso sea posible y el yuan salga, quizá el Bitcoin esté en 75,000. ¿Quién quita que para finales de marzo el Bitcoin esté en $75,000 cada uno? Entonces aprovechamos esa alza y entramos con un valor fuerte al mercado. Y ahí la compañía lo sostendrá por todo el 2024 y veremos cómo evoluciona todo el proyecto en el 2024. Ok, dice, voy con las preguntas, hagan sus signos de interrogación. Acá tengo Alberto, dice, Eric, qué bueno que nosotros vendiéramos si quisiera $100, pero no nos ganamos nada de Bitcoin. Sube $1,000,000. Bueno, mira, el Bitcoin puede subir a alturas impensables. Nadie puede saber si puede llegar a $200,000 después del halving. Los expertos en Bitcoin dicen que sí, que Bitcoin a final de año puede estar en 200,000. Si eso lo pudieran confirmar, te hago la pregunta, ¿entrarías ahora que está en 70,000? Pues si se va a doblar, mucha gente lo va a hacer. Y por eso es que la gente sigue metiéndole dinero a este proyecto tan antiguo que tiene más de 14 años. Y bueno, puede pasar, quien quita, que nos dé la sorpresa en los próximos meses, 1 o 2 meses, y esté ya en los 100,000. Puede ser. No sé, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Dice por acá, solo espero que se pueda hacer trading con OS como moneda estable. ¿Se imaginan One XRP que subiera a $26,000? Bueno, imagínate tú. Pudiera ser que la compañía ya con una moneda viva dentro del One Forex, ellos implementen esa paridad de USDT y además de One. Como One no va a subir ni bajar, entonces pueden poner a One como moneda estable. Tú cargas tus One y empiezas a hacer trading dentro del sistema. Pudiera ser. ¿Quién quita? O que las ganancias las puedes retirar en One y esas One que tú obtienes de esa ganancia las puedes enviar a un exchange o a un swap como un mecanismo de retiro, ¿no? Pudiera ser. También que todas las comisiones que reciben las personas que hagan la nueva red puedan automáticamente cambiar eso en un swap instantáneamente para ir soltando poco a poco todo el sistema, ¿no? No que entre todo de lleno, porque si soltaran todo de lleno, pues no sé cómo funcionaría eso, honestamente. Como es estable, no vamos a tener problemas, pero el asunto es tener primero creado un pool de liquidez tan fuerte, tan atractivo, que la persona que ponga allí, pues se liquida automáticamente. Por eso muchas personas van a quedar sin su One rápidamente. Aquí solamente van a sobrevivir las ballenas que tienen mucho One, arriba del 1,000,000. Todos los que tengan menos de 100,000 van a liquidar todo eso. Créanme, eso el pool se lo va a comer todo. Todos los comercios van a liquidar todo, van a quedar sequecitos sin nada de One, puro cash. Eso va a pasar. Después vendrán los IMAs que trabajan con los comercios y también todo lo que ellos hagan van a liquidar rapidito. Y eventualmente pues ya se abrirá todo y para ese entonces pues lo que tú metas ahí se va a ir. Así que ustedes no se preocupen por eso. Esto no lo para nadie. Esto es un proyecto enorme que tiene mucha conexión y eso lo vamos a ver en Malasia muy pronto. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Ya están todos los videos subidos en YouTube con los subtítulos para aquellos que nos siguen y que hablan otro idioma. Recuerda regalarme un me gusta, muy importante para que el canal crezca y que lo hagas ya en este preciso momento que estamos en vivo. Y sobre todo, pues traten de suscribirse. Hay muchas personas que no están suscritas. YouTube siempre me manda informaciones, me dice, oye, tienes 35,000, ya casi vas para 40,000 personas que no están suscritas y que te ven. Les voy a agradecer a esos suscriptores que están por allí, pues
viendo si aprietan el botón, que lo hagan para que me apoyen y podamos seguir expandiendo esta información del mundo de las criptomonedas. Será que nos vemos pronto. Muchas gracias.